Cuando era candidata a presidenta municipal, mi adversario dijo en redes sociales que yo no servía para el cargo, pues según él, las mujeres no tenemos la capacidad. Cuando era candidata a diputada, mi partido le dio dinero para la campaña a mis compañeros. En cambio, a mí solo me entregaron mantas. Cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género. El TEC protege tus derechos político-electorales. Denuncia. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Buenos días. Siendo las 11:04 del 13 de mayo de 2025, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Antes de iniciar, quiero agradecer la participación en esta sesión pública de Oliver Sánchez, traductor de lengua de señas mexicanas. Le solicito, por favor, al secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía, que verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta. Se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados integrantes del Pleno y, en consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis 2 proyectos de resolución correspondientes a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un procedimiento especial sancionador con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general que informe sobre el resultado de la misma. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Juan Antonio Macías Pérez para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a la consideración de este Pleno. Gracias, magistrada presidenta. Le voy a solicitar al secretario coordinador de la ponencia, al maestro Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que el día de hoy traemos a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. En primer término, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al Juicio de la Ciudadanía 2 de 2025, promovido por la representante legal de la organización Guía Nacional Indígena Originaria de Guanajuato AC, en contra de la determinación emitida por el Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual tiene por no presentado el aviso de intención de asociación promovido para constituirse como un partido político local. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio relacionado con la presunta incompetencia de la autoridad responsable para emitir el oficio controvertido, ya que del análisis sistemático y funcional de los lineamientos aplicables se advierte que una de las atribuciones implícitas que tiene la coordinación de prerrogativas es la de determinar el cumplimiento o no de los requisitos para tener por presentado el aviso de intención para la constitución de un partido político, dada la delegación de facultades que le fue conferida como órgano técnico. Lo anterior sin invadir la competencia del Consejo General como señala la parte actora, porque de conformidad con el nuevo modelo de constitución de partidos políticos aprobado en los lineamientos, al máximo órgano de dirección únicamente le corresponde resolver sobre el otorgamiento o no del registro como partido político, una vez que la organización interesada cumpla con cada una de las etapas y requisitos exigidos por la legislación. Por otro lado, es fundado el agravio relacionado con la indebida fundamentación y motivación del oficio impugnado, porque aun y cuando la organización ciudadana atendió el requerimiento formulado por la Coordinación de Prerrogativas y realizó las manifestaciones y explicaciones necesarias, la responsable al momento de analizar las constancias y los argumentos proporcionados, faltó a su obligación de adoptar medidas compensatorias que maximizaran los derechos de audiencia y asociación de quienes la conforman. Lo anterior, porque con relación al requisito del sistema de definición cromática Pantone, la parte actora sí llegó a la autoridad diversos elementos que contienen y caracterizan su emblema, en diversos sistemas de identificación, los cuales le permitían realizar la verificación de la obligación establecida en el artículo 25, inciso D de la Ley de Partidos, y fue por cuestiones técnicas, fue por cuestiones de desconocimiento técnico que no le fue posible cumplir la exigencia de acuerdo a las especificidades dispuestas por la autoridad administrativa electoral.
respecto del incumplimiento del requisito relativo a proporcionar una cuenta de acceso a la aplicación móvil, de las constancias allegadas al sumario se acredita que la parte accionante sí llegó a la autoridad administrativa una dirección de Gmail que presupone la existencia de una cuenta de Google, lo cual podría utilizarse como medio de acceso para la aplicación, circunstancia que no fue valorada ni analizada por el coordinador al momento de emitir el requerimiento, por lo que atendiendo a dichos elementos, aunado a la cantidad de indígena a la que se autoescriben sus integrantes, era necesario que el responsable orientara a la actora en términos claros y precisos a efecto de que ésta estuviera en posibilidad de dar cumplimiento a dicho requisito. Más aún si se considera que, tal y como lo sostiene el accionante, el artículo 21 de los lineamientos establece que dicha cuenta puede ser modificada de manera posterior, lo que necesariamente implica que este requisito no es de carácter esencial, sino accesorio, ya que puede ser cambiado o subsanado a lo largo del procedimiento de constitución de un partido político sin que ello le cause alguna afectación. Finalmente, respecto al incumplimiento de presentar el documento expedido ante fedatario público que acredite la constitución de la organización y la designación de representación legal, se advierte que si bien la organización ciudadana incumplió con lo solicitado, ello atenía una circunstancia extraordinaria que se encontraba fuera de su alcance, ya que el trámite de inscripción ante el registro público de la propiedad de Guanajuato dependía de una tercera persona y conforme a los plazos y procedimientos de la autoridad registral. Por tanto, la ponencia propone revocar el oficio impugnado para los efectos precisados en la sentencia. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 5 de 2025, instaurado con motivo de la queja presentada por la entonces presidenta de un consejo municipal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en contra del otrora presidente municipal de un ayuntamiento y candidato al mismo cargo por vía de reelección, por actos presuntamente constitutivos de violencia política en razón de género en su perjuicio, consistentes en supuestas manifestaciones emitidas por este en 2 ruedas de prensa, difundidas en fechas 11 y 14 de junio de 2024, así como de quién o quienes resultaran responsables de diversas publicaciones en distintas cuentas de la red social Facebook. En el proyecto se propone declarar la inexistencia en la conducta atribuida al presidente municipal denunciado con relación a las expresiones emitidas en las 2 ruedas de prensa, ya que las declaraciones vertidas por este no se basan en el género de la denunciante ni se fundan en estereotipos o en su calidad de mujer. Tampoco se emitieron bajo una concepción que la presente en una situación de desventaja, inferioridad y subordinación frente a los hombres. Lo anterior porque las frases emitidas no ponen en duda su capacidad por ser mujer, ni de las mujeres en general para desempeñar un cargo público al extremo de considerarlas como conductas estereotipadas que impliquen violencia de género, ni existe una situación de asimetría de poder que hubiese generado una afectación desigual en el ejercicio de sus funciones como presidenta del Consejo Municipal, sino que en el contexto en el que se emitieron, tienen como finalidad de evidenciar una crítica severa respecto a la supuesta actitud permisiva de la quejosa ante las presuntas irregularidades que ocurrieron durante la jornada electoral y el desarrollo del cómputo de votación y recuentos, lo cual constituye una crítica fuerte o desinhibida, pero no una connotación exclusiva del género femenino ni sexista, aunado a que se dirigieron a su persona en su calidad de servidora pública y sobre cuestiones vinculadas directamente con la función que realizaba. Por otra parte, el proyecto propone dar por concluido el procedimiento especial sancionador ante la imposibilidad de identificar a la persona o personas responsables de realizar las publicaciones realizadas en los perfiles de redes sociales denunciados. Sin embargo, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la quejosa, se procedió a realizar su estudio. En ese sentido, se propone la inexistencia en la conducta con relación a las publicaciones difundidas en 3 perfiles de Facebook, pues de su análisis integral no se aprecia de manera objetiva que contengan algún patrón estereotipado, mensaje, valor, ícono o símbolo con carga de género que transmita y reproduzca por sí solo dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres o que naturalicen la subordinación de estas en la sociedad. Esto es, ninguna de las publicaciones y memes se presenta algún razonamiento tendiente a evidenciar la falta de capacidad de las mujeres en la política, ni otro mensaje que afecte a la quejosa o al género femenino, sino que constituyen críticas fuertes y cáusticas relacionadas a un presunto actuar indebido de la denunciante como entonces presidenta del Consejo Municipal ante el beneficio y favoritismo hacia una opción política, así como de presuntos actos de corrupción, y por ende se encuentran amparadas por la libertad de expresión al versar sobre un tema de interés público. Finalmente, por lo que respecta a la publicación difundida en el último de los perfiles denunciados, si bien en una primera aproximación podría entenderse como parte de un discurso político fuerte y cáustico sobre un tema de interés público, como es el supuesto desempeño de la quejosa como presidenta del Consejo Municipal, así como su participación en presuntos actos de corrupción y favoritismo hacia la candidatura de la entonces candidata al PAN y dicho partido político en la elección del ayuntamiento, no obstante, bajo una perspectiva de género, sí se actualiza la existencia de violencia política en razón de género en su perjuicio,
de la denunciante. Lo anterior, pues del estudio integral de sus diversos elementos, así como del contexto de su emisión, se evidencia que una de las frases constituye un exceso al ejercicio legítimo de la libertad de expresión al basarse en estereotipos de género que la afectan directamente y de manera desproporcionada y diferenciada, debido a que socialmente no tiene el mismo impacto que se utilice esa frase para referirse a una mujer que cuando se emplea para hablar de un hombre. Aunado que tales señalamientos no tienen ninguna vinculación con su actuar en el cargo público que ejerce y únicamente tienen como finalidad desprestigiar y mermar su imagen pública, lo que rebasa todo límite a la libertad de expresión. Lo anterior con independencia de que el resto de las expresiones sí pudieran identificarse como parte de un discurso político fuerte pero permitido, ya que para la actualización de la infracción basta con que en algún punto se denigra a la mujer o la defensa de su derecho humano a vivir una vida libre de violencia, con lo que el discurso pierde su carácter legítimo y por ende no entra bajo la protección de la libertad de expresión. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias. Someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general que recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Con mis proyectos. Magistrado Pablo Roberto Sharpe Calzada. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEG-JPDC-02/2025 se resuelve. Único, se revoca el oficio impugnado en los términos precisados en la resolución. Respecto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-05/2025 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la conducta atribuida a Carlos García Villaseñor, entonces presidente municipal del Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato, consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos precisados en el fallo. Segundo, se da por concluido el procedimiento especial sancionador con relación a los perfiles de la red social Facebook denominados Dichos, Chismes y Hechos Silao, que todo Silao se entere, y La Nariz de Melanie Murillo, ante la imposibilidad de identificar a la persona o personas responsables de realizar las publicaciones denunciadas. Tercero, se declara la inexistencia de la infracción con respecto a las publicaciones difundidas en las cuentas Que Todo Silao se entere y La Nariz de Melanie Murillo de la red social Facebook en términos del apartado 334 de la resolución. Cuarto, se declara la existencia de la violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la denunciante por lo que respecta a la publicación difundida en el perfil Dichos, Chismes y Hechos Silao de la red social Facebook en los términos establecidos en el apartado 335 de la sentencia. Quinto, se establecen como medidas de reparación integral a favor de la quejosa las señaladas en esta determinación. Sexto, se ordena a la Secretaría General de este tribunal que cuando la presente resolución quede firme, atienda a lo ordenado en el punto 4 de la resolución. Magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 11:16 del 13 de mayo de 2025, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes.